La clase de hoy está centrada eh, en el ejercicio de los tweets, de contar tweets, que vamos a abordar en detalle, pero también escuchamos algunas consultas, si tiene, están la mayoría de los profes, así que pueden hacer consultas. Después esperemos que tengamos también un espacio como para hacer consultas al final. Y lo del repaso va a ser en extremo rápido, solamente revisar las diferentes recuadros que hay en la guía, en donde se abordan estos ítems, estos temas, y después pasar directamente al ejercicio. Respecto del repaso, una cosa que tenemos que tener en cuenta, que vamos a manejarnos en principio con dos tipos de datos, que son los string o cadena, y el otro los enteros o integer. Estas son como dos grandes divisiones que tenemos. Claudio lo va a explicar, lo ha explicado más en detalle en las clases. Nosotros tomamos esa información y tratamos de hacer un breve repaso aquí en la guía, para que ustedes tengan en cuenta y que puedan usar, que puedan distinguir esos dos grandes tipos de datos. Después vamos a ver, más adelante vamos a ver que hay algunos más, o algunas subdivisiones, pero en principio con eh, dos grandes grupos de tipos de datos, estos dos grandes tipos de datos, vamos a poder avanzar eh, en la guía. Los de tipo cadena, que nosotros los encerramos entre comillas simples, y son todos los que nos va a permitir usar el Moodle, el Lazarus, en los diferentes objetos que vamos a utilizar para entrada y salida de información. Algunos ya lo habíamos utilizado, como el T-Label para mostrar carteles. Ahora vamos a agregar el TEDIT, que también para poner y sacar información del TEDIT vamos a trabajar con string. También vamos a ver el input box y el show message. En ambos casos también trabajan con tipos de datos string. Y por otro lado vamos a empezar a hacer diferentes operaciones, y esas operaciones con números también nos va a llevar a tener que definir variables de tipo numérica para poder hacer las operaciones, y después una conversión que nos va a llevar de string a entero dependiendo, o de entero a string, dependiendo de a dónde vayamos a poner esa información. Ese pasaje está en el recuadro 2 de la guía, y usamos una función que va de string entero, que se llama str2int, para pasar de string a entero, y después para pasar de entero a string, int to str. Si se fijan, es bastante sencillo de recordar. Str es la primera, las consonantes de string. To es a, y la palabra, y las últimas tres letras, que es int, viene de integer, o sea, de entero a string, perdón, de string a entero, y de entero a string. Entonces, y cuando paso a entero, le doy el texto del string que quiero pasar. Obviamente que esto va a ser un número que yo quiero pasar.
a entero, que está en formato string, y después vamos a tener un número que yo lo quiero pasar a string, y entonces paso un entero a string, le doy el número y me lo pasa a string. Acá hay un par de ejemplos. Por ejemplo, si tuviéramos una etiqueta a la que le queremos que es de tipo que maneja string, y yo le quiero pasar el número 125, quiero poner el 125 en el caption de la etiqueta, aplico la función, esto lo convierte a string y lo pasa al caption de la etiqueta. Si por otro lado yo quisiera obtener un valor que hay en una etiqueta, que es un string, le aplico la función para convertirlo a entero y lo asigno a un entero. De esta manera puedo hacer las conversiones de un lado hacia el otro. Siempre van a tener que de acá para adelante, esto lo van a usar siempre, y entonces tienen que estar atentos, porque si ustedes no hacen estas conversiones, hacen una asignación directa, cuando quieran probar el programa les va a dar un error. El último ítem que tenemos para el repaso es las operaciones que nosotros podemos hacer para llevar adelante el trabajo de este práctico, que por un lado tenemos operaciones para enteros y una única operación para cadenas o string. En el caso de enteros, la suma, la resta, la multiplicación, la división, que vamos a tener dos tipos de división posible, y el resto de dividir. Por ahora no nos vamos a meter con estas que son un poco más, tal vez más difíciles de entender en un inicio. Es la división entera, la que nos enseñaron en la primaria, a dividir, nos da el cociente y el resto. Y también podemos usar esta barra de dividir, pero por ahora no nos conviene, porque la resolución de esta barra, si bien podemos dividir dos números enteros, la resolución es un número real y todavía no sabemos cómo utilizar ese tipo de datos. Solamente conocemos los enteros y los strings. Después, respecto del tipo de string, la operación que podemos hacer es juntar o concatenar dos strings. Tenemos dos strings y cuando los sumamos se va a convertir en un único string que pega los dos strings que estábamos sumando. Esas son las tres cuestiones que tendrían que tener en cuenta y por las que van a ir pasando para poder llegar a este ejercicio que nos convoca hoy, que es el de contar tweets. Este es el ejercicio que está en la guía, el ejercicio 4. Y este es el que vamos a trabajar hoy en esta clase. ¿Alguien quiere leer el enunciado? Bien. ¿Te puedes leer vos, Emilio, que siempre leías en las clases? Se volvió el narrador oficial casi, Emilio. Bueno, ¿se escucha ¡Qué ahí? capo! Sí, se te escucha bien. Sí, adelante, muy bien. Bien, el ejercicio 4 en Twitter. Sí. De forma similar a Facebook, los usuarios colocan sus comentarios. La diferencia es que solo tienen 280 caracteres, están limitados, y que se cuentan la cantidad de tweets. En el ejercicio te pedimos que hagas un mini Twitter donde, de manera similar al ejercicio anterior, el usuario pueda escribir un tuitearlo usando un botón y que
el mensaje aparezca en una etiqueta. Pero esta vez vamos a contar los tweets. Tienen que aparecer en otra etiqueta la cantidad de tweets del usuario. Recordad revisar siempre los tips para este ejercicio. Y a continuación hay una imagen del posible aspecto del formulario. Bien. Ese es el ejercicio planteado. Por un lado está el enunciado que nos da alguna introducción, nos dice qué tenemos que hacer y nos da detalles de qué es lo que tenemos que hacer, y además hace referencia implícita a otra actividad que ya tuvieron que hacer antes. Por eso dice, esta vez vamos a contar, porque ya hay actividades similares que tuvieron que hacer. Entonces, en este punto, la resolución también se apoya como estrategia de resolución de problemas en actividades que se hicieron antes. Así que es importante que ustedes vayan avanzando paso a paso. Pero, no sé, si nos enfocamos en este ejercicio, lo primero que vamos a tener que hacer es comprender el problema y como equivalente en el desarrollo de software, tenemos la obtención de requisitos. O sea, en este caso se nos plantea un problema y hay que extraer de él esa información. Hay una raya roja ahí. Ahí está dibujando. Lo primero que nos tenemos que preguntar en el ejercicio es qué hay que hacer. Y entonces yo les pregunto, ¿qué hay que hacer? Recuerden de que no estoy preguntando cómo se hace en Lazarus, estoy preguntando solo qué hay que hacer en función del enunciado que entienden que hay que hacer. Sin miedo que es ahora, así que aprovechen que estamos todos juntos. Bien. Ahí nos ponen, hay que hacer un mini Twitter. Joya, ¿y cómo hacemos eso? Bien. Eso es lo primero y lo más importante, identificar qué hay que hacer. Efectivamente, ¿quién está rayando? Martín, ¿vos estás rayando? No, no. Yo, Gustavo, yo estaba marcando ahí. Ah, También pueden escribirte sobre las pantallas. Es el fantasma del rayo, sí, sí. En la opción arriba, más opciones a anotar, ellos pueden escribir, dibujar, pintar, marcarte sobre tu pantalla. Sí, yo lo sé. Bueno. Bien. Buenísimo. Entonces, esta opción perdón, esta opción no, esta respuesta que nos dio es exactamente lo que es la primera respuesta que tenemos que dar nosotros a la solución de un ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es un mini Twitter. Y concentrar... Ahí Emilio agregó algo más. Puso habilitar un campo para escribir. Bien. Bien. Lo primero, eso es una segunda parte. Identificado qué es lo que tenemos que hacer, que es este mini Twitter. Eso es lo primero que tenemos que identificar, así de manera genérica. Después nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y de qué se compone ese mini Twitter? ¿Cómo tenemos que hacer o qué más tenemos que hacer para poder hacer ese mini Twitter? Y entonces, ahora sí, tenemos que habilitar un espacio para escribir el tweet, perdón. Eso es una cosa. ¿Qué más tenemos que hacer? Cuéntenme. Mateo también aportó ahora, dice que tenga un contador de tweets. Bien. Ahí tenemos dos cosas para hacer. Necesitamos un contador de tweets, necesitamos que
que tengo un espacio para escribir el tweet. ¿Qué más? Y Rodrigo, un botón. Muy Un bien. botón. Bien, y una opción para publicar. Perfecto. Bien, un espacio para publicar. Acá proponen 2 botones también. Podría ser. Habría que explicar para qué sería el segundo botón. Bien. Y Nico Becerra pone, crea una etiqueta. Una etiqueta. Sí. Bien. ¿Para qué, Nico, la etiqueta? Que el mensaje aparezca en la etiqueta, dice Agustín. Bien. Bien. ¿Es la misma etiqueta de Nico o la de Agustín? Porque Agustín dice que el mensaje aparezca en la etiqueta, o sea, tiene que haber una etiqueta para el mensaje. Y Nico dice crear una etiqueta, pero no sabemos para qué. Bien, ahí Juli Esquiciato dijo, está bien, que una etiqueta tiene que ser para la imagen y otro para el tuitear. Bien. Y otro para el contador, bien. Bien. Genial. No, te está hablando de los botones, Juli. Cuando preguntaste para qué serían los 2 botones, dice uno que diga, estoy contando tweets como dice en la imagen, y otro que diga tuitear, o los botones, no sé, no termino. Juli, si querés activar el micrófono y contarnos, transmitirnos tu pensamiento. Igual está bueno esta participación, este intercambio. Ahí Nico dice que cuando apretes el botón en la etiqueta aparezca el mensaje. Bien, ahí hay uno. Esa sería Bien. una etiqueta, bien. Exactamente, Rodrigo. Dice son 2 etiquetas, una para el mensaje y otra para el contador. Tenemos 2 etiquetas. Uno Bien. o 2 botones. Fijémonos, a ver, si se fijan, acá marcamos qué es lo que hay que hacer. Esto es una actividad, una opción que puede ser interesante también en el enunciado. O sea, resaltar qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los pasos o cómo se divide mi problema en su problema. Nosotros habíamos marcado que el usuario puede escribir un tweet, ahí me quedó sin marcar, tuitearlo, usando un botón, que el mensaje aparezca. Todas estas cosas ustedes ya las dijeron. Contar los tweets y que la etiqueta, y actualizar la etiqueta cantidad de tweets. Ahí tenemos un conjunto de subproblemas de los cuales nos vamos a tener que ir ocupando paso a paso. Todavía ni siquiera pensamos, muchos de ustedes supongo que ya están pensando, y entonces pongo y le asigno caption al caption, le hago... si bien estamos tentados a hacer eso, sería bueno de que eso no ocurra todavía, sino que nos concentremos en ver cuáles son los subproblemas que tenemos al momento de comenzar a trabajar con el enunciado. Entonces, después nos vamos a hacer problema, a ver, de alguna manera esto se va a poder hacer. Algunas cosas tendremos muy claras porque hemos resuelto otros problemas similares. Por ejemplo, esto de tuitear es como cuando yo apreté un botón y hice tal otra cosa en tal ejercicio. Entonces ya como que nos relajamos y habrá cosas como por ejemplo contar, que se nos hace un poco más nubosa las ideas que se nos pueden ocurrir, o sea, cómo vamos a contar, de qué manera lo vamos a hacer, pero no es el momento todavía de ponerse a hacer eso o de preocuparse por eso, sino de poder especificar bien qué es lo que tiene que hacer mi problema. Entonces... Martín. Perdón, Gus. Sí. Sí, algo que me gusta decir a mí, ¿puedes volver a la diapositiva anterior? No. Bueno.
es eso que mismo que nosotros le hicimos ahí es, vieron que cuando nosotros leemos un enunciado, lo primero que hacemos es buscamos la negrita, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que el negrita nos diga qué hacer. En los ejercicios, mientras más van avanzando, menos negrita tienen. Entonces la idea, yo siempre le digo a los chicos, es el ejercicio de buscar o dividir en su problema es, bueno, pongámosle la negrita a nosotros, a ver qué es lo importante, identifiquémoslo, y está bueno este ejercicio de escribirlo en una hoja o marcarlo en el enunciado, es decir, cuáles serían los datos importantes, cuál sería la negrita. Imaginar eso está bueno de pensar. Bien. Pensado las partes que tiene el problema, entonces, identificado el problema, bueno, vamos a tratar de diseñar, de trazar un plan, de ver cuál sería el diseño que tenemos que hacer para solucionar el problema, ya pensando, acercándonos un poco más a la solución. Entonces, vamos a tener en nuestro mini Twitter, esto es un planteo posible, un botón que está reflejado acá como tuitear, y ese botón, como es el único que tenemos, va a tener que hacer todas las acciones que nosotros planteamos o que resaltamos en nuestro ejercicio, en nuestro enunciado, perdón. Salvo la opción de introducir el mensaje, que va a ser en otro tipo de objeto, y de mostrar el mensaje, las acciones van a estar asociadas, en este caso, a un único botón, que esa información también podemos usar el formulario para extraer información. Nosotros planteamos este formulario y entonces sabemos, bueno, por acá hay una etiqueta, por acá hay una imagen, por acá hay otra etiqueta, un edit, un botón, una imagen. Ese tipo de cosas también podemos usarlas como parte del enunciado porque está en el enunciado. Si no les planteáramos el aspecto del formulario, entonces ustedes podrían decir, bueno, no, yo esto no lo sabía, no lo tuve en cuenta porque no estaba en el enunciado. Entonces, por un lado tenemos la entrada de datos a través de este edit. Perdón. Bueno, ahí voy. No tengo que hacer clic, ya sé. Después tenemos la salida de datos a partir de esta etiqueta y esta otra. Y después tenemos este botón. ¿Qué pensamos que va a hacer este botón? En principio, mostrar el mensaje tuitado en la etiqueta. O sea, va a ir y va a modificar esta etiqueta. Presionar un botón y modificar otro objeto, en este caso una etiqueta, lo venimos haciendo ya de la guía 1. Cuando apretábamos un botón, poníamos colores, apretábamos un botón, poníamos un texto, apretábamos un botón, o apretábamos una imagen, cambiaba la bicicleta. Todas estas cosas son similares y ustedes tienen que tratar de eso, ir metiéndolo en su cajita de herramientas. Después, el botón también tiene que contar tweet. Esto no lo hemos hecho antes, así que está más raro, pero en principio tiene que hacerlo, así que de alguna manera lo tendremos que hacer. Y además tiene que mostrar la cantidad de tweets en la etiqueta. ¿Está? En una etiqueta. Entonces, este botón tiene que modificar esta etiqueta, tiene que modificar esta etiqueta y tiene que contar. O sea, va a ser una acción interna que no se va, esa acción puntual no se va a ver, sino el resultado de la cuenta. Otra alternativa también es empezar por lo menos a varios de nosotros nos sirve sentarnos y hacer un dibujo en una hoja. Y entonces empezar a poner cosas o sobre el mismo práctico o abrir el PDF y rayar con las herramientas que tenga el PDF.
resaltar también con las mismas herramientas que tenga el programa para el lector de PDF que utilicen y después guardarlo para después revisarlo para el parcial o para otra actividad o hacer comentarios. Pueden hacer todo eso en los distintos lectores de PDF que hay hoy disponibles, gratuitos o pagos. En general tienen esas funciones, así que todo este tipo de cosas también lo podrían hacer sobre esta imagen que está acá, digamos, en lugar de dibujarla a mano alzada. A mí me sirve bastante hacer este tipo de dibujos, pero bueno, puede ser que a otro no le sirva tanto. Sí, Agustina. ¿Levantaste la mano? ¿Querías hablar? ¿O estabas probando? Bueno, mientras hable Agustina, fíjate que está bueno esto de diseñarlo, porque en el botón, si están asociadas las 3 acciones que abstrajimos en la diapositiva anterior, o sea que queda claro ahí cuál es el objeto que desencadena cada una de las acciones, dibujándolo de esta manera. Sí, tal cual. Fíjense también en el otro lado, el TEDIT, que también una cosa que no estaba reflejada en la diapositiva anterior, que lo dijimos oralmente, escribir un texto. O sea, muchas veces nosotros pensamos algo o le decimos algo a un compañero y a los 5 minutos el otro nos pregunta, ¿y qué era lo que cómo habías dicho vos? Ah, vos sabés que ya no me acuerdo. No sé si nos pasa a nosotros con Silvia, que solemos trabajar bastante en conjunto, y dice, ¿vos qué habías dicho? No, ya no me acuerdo. Capaz que nosotros... Que los tendríamos que grabar, esa sería una buena opción. Somos más mayorcitos, pero está bueno ir escribiendo las cosas en algún lado para, tal vez en algunos casos, parte de las cosas que nosotros escribamos después no se reflejen en el programa o no nos sirvan o alguna cosa por el estilo, pero muchas sí, y entonces yo puedo decir, bueno, este va a ser un TEDIT. O sea, fíjense que si yo me voy para atrás, acá la única idea que tenemos de tipos de datos o de objetos que vamos a utilizar, acá dice botón, pero acá, fíjense que el detalle es un poco más. Acá está el concepto de TEDIT, está el concepto otra vez de botón. Uno puede acá poner T-label o T-label, una etiqueta. Después acá tenemos una imagen que también podríamos haber puesto T-image. Lo mismo acá, pero ya están identificadas como los contenedores de imágenes. Acá marco que es una etiqueta, acá marco otra. Fíjense, acá tengo 1, 2, 3 etiquetas, 1, 2 imágenes, un TEDIT y un botón. Con esto, rápidamente puedo armar mi tweet, mi formulario sin problemas. Estamos más cerca de la solución. Otra cosa que está bueno, ¿sí?, es que nos organiza cómo vamos a atacar el problema, porque por ahí muchas veces uno lo lee de primera vez y dice, fui, tengo que hacer un montón, no sé por dónde arrancar, y fíjense que acá la manera en que lo organizamos es publico, cuento y muestro. Entonces yo lo ataco por pedacitos y te sirve para decir, bueno, entonces no me complico. Primero me enfoco en publicar, después me enfoco en contar y después de mostrar cantidad. Eso también es parte muy importante de planear, de planear el problema, es decir, cómo lo voy a atacar. Porque muchas veces nos pasa de que sé el código, digo, bueno, tengo que hacer un string to int y demás, pero se me complica a la hora de decir, bueno, ¿por dónde arranco? Y muchas veces pasa que intentamos hacer todo junto y se nos complica esto de dibujarlo para atacarlo, decir, bueno, primero hago esto, después esto y después esto. Está bueno. Bien. Agustín acá dice... Sí, ahí preguntó si pueden usar otras imágenes. Eso,
Yo traté de mostrarlo los otros días en la solución de la bicicleta también, esa idea. Siempre pueden usar otras imágenes, pueden proponer otra solución, después podemos charlar si la solución esa es más apropiada o menos que otra, si soluciona mejor, si por ahí encuentran una forma mejor, más estética o lo que fuera de solucionar el ejercicio, pero pueden usar las imágenes que quieran, si ahí donde está la imagen del chico, esa especie de caricatura, pueden poner una foto de ustedes, y en la imagen del pajarito hay en internet hay 100.000, y si no tienen, no quieren gastar datos, no quieren gastar o buscar el acceso en internet, dibujan un pajarito en el Paint con 2 círculos y un triangulito, y ponen eso, o ponen otra cosa. Por eso no se hagan problemas, no es parte de una solución estricta que nosotros hacemos respecto del aspecto del formulario. En algunos casos nosotros cambiamos los tipos de letra y los tamaños. Tampoco eso es una cuestión muy necesaria. Lo más importante es que la programación, cuando ustedes hacen clic, empiezan a usar el programa, funcione para la mayor cantidad de casos posible, para todos los casos que uno prueba o que se imagina mejor. Eso es lo más importante. Después la estética es una cosa que podemos dejar para lo último. Bien. Inclusive en la programación van a ver que se les van a ocurrir distintas ideas para resolver el problema. Ayer, por ejemplo, en la parte de contar, hubo 3 propuestas distintas que resolvían el ejercicio, y las 3 estaban bien. ¿Sí? Después cada uno tiene su estilo de programación también, siempre fijándose en que sea legible, que el código sea claro, y que los nombres sean significativos, todo ese tipo de cosas que nosotros les vamos repitiendo todas las clases. Bien, ahora vamos a hacer la implementación en Lazarus. Así que corto un poco. Una cosa que creo que me olvidé es de descargar. Está el ejercicio SIL ahí en el Drive. SIL. Estás muteada, Silvia. Sí, Gus, sí, está resuelto, pero está completo. Te estaba hablando sin micrófono, entonces se me complicaba. Sí, está resuelto, pero está la resolución completa del ejercicio en el Drive. Bueno, entonces lo arrancamos de... O bajártelo y borrar el código. Sí, porque es un botón Lo nomás. arrancamos de cero. No se hagan problema. Qué capo. No me ayuden más. Esperen que tengo como 70... No, si querés te lo cipeo y te lo mando No, ahora correo. no quiero. Ahora no quiero Por la nada. mitad. No quiero nada. Bueno. Tú te lo pierdes. ¿Cómo Bueno. anda acá, chicos? Con nombres ¿Todo re bien? bonitos, todo. Maxi? Sí, no, les preguntaba cómo íbamos, ¿se escucha bien? ¿Se va entendiendo? ¿Seguimos estando todos? ¿Alguno se durmió? Los ponemos a trabajar si se durmió. Bien. Acá estamos en Lazarus. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bien. Vamos a arrancar el ejercicio. Lo primero que tengo que hacer es guardar el proyecto. No me puedo olvidar. Guía práctica 2. Ejercicio 4 de la guía práctica 2.
y le pongo mini Twitter. Y el otro queda así. Bueno, ya tengo mi programa, mi proyecto guardado. Si me fijo en... Ahora no tengo... Bueno. Quería ir otra vez a las diapositivas y se ve que las perdí. Acá está. Bueno, con esta. Tengo mi ventana, a ver si la puedo publicar. ¿Sí? Tengo mi ventana. Habíamos dicho, aprovecho mi plan. Tenía imágenes, etiquetas, entonces, ya que estoy, digo, bueno, voy a tener una imagen por acá, voy a tener otra imagen por acá. Son estas dos imágenes y 1, 2, 3 etiquetas. Perdón, puse cualquier cosa. 1, 2, 3 etiquetas y un botón y un TEDit. Un botón por acá, más o menos así. Y después un TEDit por acá. Y acá tengo reflejado mi programa y empiezo. Una de las primeras cosas que tengo que hacer es tratar de empezar a nombrar todos los objetos que tengo y empezar a cargar la información que yo tengo que poner en función de el formulario. Entonces, esta etiqueta que a mí me gusta ir a favoritos, que tengo menos opciones, no tengo que andar scrolleando tanto. Le podemos poner LBL tweet y inicialmente está vacía, le voy a poner 3 puntos suspensivos solamente para que se vea que está ahí. Después, esta etiqueta realmente no se va a modificar, podríamos dejarla sin el nombre y entonces le pongo un nombre de la persona, @Gustavito. Esta etiqueta es una de las etiquetas importantes y que se va a modificar, y entonces LBL, ¿qué tenía esta etiqueta? ¿Cómo la llamo? Ya que pregunto, ¿para qué servía esta etiqueta? Tenemos chat. Y entonces, ¿cómo le pongo, Mateo? Nicolás dice LBL texto y Mateo dice que para contar. Tweets. Para contar los tweets también dice Marco. LBL contador. Bueno, me gusta lo de LBL contador. Y Aníbal. Antes de tener más ofertas, le pongo LBL contador. Y acá arranca, ¿de qué? ¿De qué valor arranca? Cuando todavía no tuiteé nada, no tuve ningún tweet, 0, te dice Mateo. Muy bien. Esperá, Martín, que a ver si alguien estaba en contra. Muy mal. Bien, ya nos anticipó perdón, hice doble clic.
arranca de cero y después vamos a ver que es re importante que arranque de cero y no de vacío y demás. Bueno, esta imagen le podemos poner IMG yo. Y esta otra imagen le podemos poner IMG pajarito. Ah. ¿Quién está programando? ¿Vos o yo? Hace. ¿Puedes leer el chat ahí, Gus? Dice, quería saber de dónde sacaste la parte donde dice edit 1. ¿Quieren saber dónde sacaste el edit? Ah, ¿Qué propiedad? Acá está. En el estándar, nosotros hasta ahora usamos botones y etiquetas. Al lado de la etiqueta está el edit. ¿Y en qué propiedad dice edit 1? ¿En qué propiedad del edit? Voy a mis favoritos, todavía esto es el texto en donde vamos a cargar, donde va a ir, si me fijo acá, casi bien me salió. Escribir el tweet. ¿Está? Entonces, este es mi edit que me va a permitir ingresar el tweet. Y entonces, acá, en el nombre, ¿qué les parece que tiene que tener? ¿Qué nombre le podemos poner? Voy a empezar por Ed. Es de texto, dice alguien. Emilio. Podría ser exactamente, va a tener un texto adentro, pero está bueno. El tweet, dice Mateo. También A mí me gusta más lo de tweet. Lo pongo en castellano, lo podemos poner en inglés con la W. Es más, podríamos, como me sirve para ingresar el tweet, podríamos poner... Vamos, Agustín. No, claro a esta hora, Agustín ya tendría que estar despierto. Prepara el mate. Echate un chorro de agua caliente en una pierna. Box. Podríamos ponerle incluso ingresar tweet para darle un poco más de semántica o de saber qué es lo que va a tener adentro. Ustedes pónganle el nombre que les quede mejor, que les parezca que representa. Siempre lo importante es que sea un texto que sea apropiado a lo que contiene el botón. Podría ser tranquilamente, vamos a hacerlo más corto así. Me gustó ahora ese otro mejor. Pero podríamos hacerlo más largo, así tengo que escribir menos después. Lo importante es que refleje lo mejor posible lo que va a contener este edit. En el contenido, que siempre cuando yo le cambio el nombre primero me pone el contenido, el mismo, como contenido lo mismo que en el nombre, lo que puedo hacer acá es o dejarlo en blanco, que arranque en blanco, o como hacen en muchos casos o en el Facebook creo que en Twitter también te lo ponen, o en muchos formularios que te dicen que completes alguna cosa, uno podría decir, por ejemplo, ¿qué estás pensando? El único problema es que, bueno, esas otras herramientas, cuando uno hace clic, le borran el contenido y acá lo vamos a tener que borrar nosotros, pero
no es un problema. Eso también se podría programar, pero no es el caso. Nos queda todavía sin modificar las propiedades del botón que pusimos, la estrella de este programa, el nombre. Entonces, btn, ¿cómo le ponemos? btn publicar, me encantó ese nombre. btn publicar. ¿Por qué? Porque nos va a servir para publicar el contenido de esta etiqueta. Entonces, y acá en nuestro modelo, por ejemplo, hemos puesto tuitear. Esto es entre inglés, castellano, una mezcla hermosa. No sé por qué, pero lo voy a poner con la T minúscula. Acá tenemos todos nuestros objetos que pusimos, ya todos configurados. Ahora, lo que tenemos que hacer, parte de nuestro plan era armar nuestro formulario, y si miramos nuestro plan, acá nos dice, lo primero que tenemos que hacer es publicar. Como decía Martín hace un rato, nosotros nos tenemos que ir concentrando a un problema a la vez. No tenemos por qué hacer la solución de todo el programa al mismo tiempo. Esto va a pasar cuando hacemos qué cosa sobre el botón. ¿Qué acción va a disparar que se hagan todas estas acciones? Vamos a pasar por arriba, clic, ¿qué acción va a ser? Porque ahora vamos a tener que empezar a programar. Tal cual, como dice Aníbal, clic. ¿Y eso dónde lo buscamos? Ahora, ¿cómo hacemos para programar el clic sobre el botón acá en Lázaro? En eventos, exactamente. Buscamos por acá, venimos acá, y en estos 3 puntos suspensivos le hacemos clic, lo cual hubiese sido equivalente a hacerle doble clic sobre el botón. Y me abre esta opción, el btn publicar, el clic. Sí, Nicolás, es lo mismo. Nicolás pregunta si, esperen un cachito que me voy a volver para acá. Si yo estoy en el botón o en cualquier objeto y hago doble clic, si no está creado, me crea esto, hacer clic. Si está creado, como en este caso, y le hago doble clic, va al evento directamente y yo puedo ver la programación. El problema de esto, porque les digo, a mí me suele pasar cada 2 por 3, uno le hace doble clic a cualquiera de estos objetos, a cualquiera de estos objetos, y crea un evento. Entonces nos puede quedar el programa lleno de eventos acá que no nos sirven. Así que tengan en cuenta eso y por ahí, o tal vez venir acá a eventos y hacer clic en los 3 puntos suspensivos, nos saca la costumbre esta de hacer doble clic y andar creando cosas que después quedan vacías, o el tema después de borrarla es que hay que borrar acá, borrar más arriba, cuando vamos a probar nos da un error, etc. Entonces, por ahí hacerlo de la manera esta que le hice yo, casi es que yo lo hago en defensa propia, digamos, en defensa de mí mismo, que suelo hacerle doble clic a las cosas y después me salen mal. Agrego una pequeña cosita, Gus. Hay algunos objetos que no tienen el evento on click. Entonces, cuando le haces doble clic, te crea otro evento
y te puede generar muchos problemas. No sé si era el caso del edit, hay otro que van a usar más adelante que se llama shape, que es de figuras geométricas y demás. Así que está bueno eso que dice de Gus. Si no están muy cancheros, eso de irse a eventos y fijarte en el on click. Porque muchas veces pasa de que al hacerle doble clic te genera otro evento y te puede llevar algunos problemitas en el medio. Por ahí uno ni siquiera sabe, o sea, le hizo doble clic, apareció un evento, uno empieza a escribir ahí y no fue el evento que uno quería hacer y entonces después me tengo que llevar ese código. O sea, puede traer varios problemas. No, habitualmente nosotros no vemos que ustedes tengan esos problemas. Eso, eso también es cierto, digamos. Tal vez el problema lo tengo yo y ustedes la tienen más clara y le hacen doble clic a donde tienen que hacer doble clic y cuando no tienen que hacerlo no lo hacen, digamos. Capaz que el problema soy yo. Pero bueno, es una estrategia, como les decía, de autodefensa. Volviendo ahora a nuestro botón y a nuestro, perdón, a nuestro plan decía, tenemos que publicar, contar y mostrar la cantidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es reflejar nuestra propuesta de solución acá con comentarios. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, teníamos que publicar el tweet escrito en el TEDit. Después, dijimos que teníamos que contar el tweet que acá vamos a publicar. Y después, la tercera cosa que teníamos que hacer es mostrar la cantidad de tweet en la etiqueta. Esas son las tres cosas, estas tres cosas que dijimos nosotros en nuestro plan que había que hacer, las ponemos acá, publicar, contar, mostrar. Son tres acciones que tenemos que hacer dentro del botón y que nosotros habíamos puesto en nuestra planificación. Entonces, publicar el tweet escrito en el TEDit. Doy un Enter. Ahora se vienen los problemas porque ahora lo tengo que hacer. Ahora sí me tengo que ensuciar las manos, tengo que arriesgar todo mi intelecto en la solución del problema concreto sobre el lenguaje Pascal. Ahora sí, ya no me queda otra. Tengo que ir buscar otro ejercicio en donde lo había hecho, acordarme cómo se hacía. ¿Cómo hago para publicar ese tweet que tengo en el TEDit? Voy acá. Perdón. Ya llegó. ¿Cómo hago para tomar esta información que está acá y llevarla a este lugar? Esa es la parte que ya hicieron en algún ejercicio anterior. Muy bien, Mateo. Hay que cambiar el label. Entonces, yo tengo este label que se llama LBL Tweet. Entonces tengo que cambiar LBL Tweet. ¿Qué cosa tengo que cambiar? El caption. Bien. Punto. Caption. Dos puntos igual, que es el símbolo de asignación. Y entonces, ¿qué le tengo que poner?
¿Dónde escribe el usuario el tweet? Tal cual. Aníbal dice en el edit. Bien, entonces yo tengo que tomar lo que estaba acá y llevarlo para acá. Eso se hace a partir de una asignación. Como vimos, tenemos que modificar el caption. Perfecto. Encima me dan el código fuente para poder copiar. Desde copio y pego. Hasta el punto y coma. Bien. Este, por si no se entiende, es el tweet de ese objeto. Tomo el texto. De ese texto que yo tomo de este objeto va a ir a parar al caption de este otro objeto. Entonces es justamente lo que nosotros queríamos hacer. Tomar el texto de este y llevarlo al caption de este otro. Esto también, si quieren, podríamos haberlo escrito acá en el plan. Mostrar el tweet, o podríamos haber puesto modificar el caption de esta etiqueta, por ejemplo, como para darnos alguna pista si se nos ocurre ahora. Después puede que nos sirviera eso o no, pero bien. Entonces, nosotros suponemos que hemos resuelto esta primera parte. Podríamos seguir resolviendo lo otro, pero otra cosa que podemos hacer es probar si esa solución parcial que tenemos por ahora, que es al hacer clic, lo que está en el edit pasa al caption de la etiqueta donde publicamos el tweet, y podríamos ver si anda. Entonces yo voy a hacer eso. Voy a ver si eso que programé, aprieto ejecutar. Con esto se me graba todo lo que hice hasta ahora, que no habíamos grabado. No tuve ningún problema de compilación. Fíjense que acá no tengo las imágenes. Esto que me preguntaban no es importante. O sea, las imágenes yo ya hice, no sé, 5 ejercicios que tenían que poner imágenes. Bueno, no, ni siquiera las tengo que cambiar en el momento de ejecutar el programa. O sea, son imágenes de adorno. Entonces, podría poner cualquier cosa acá o dejarlas vacías incluso, y no pasaría nada. Entonces, nosotros, ¿qué estamos probando? Si cuando nosotros hacemos clic en este botón, esta información que está acá pasa para acá. ¿Qué estoy pensando? Cuando se termina la cuarentena. Tuitear. Y aparece acá. Lo que yo escribí acá, aparece acá. Andó. Andó, tuitear, andó. Bien. Ahí nos pregunta Mateo, ¿cuándo ponemos edit tweet.text? ¿No lleva o algún otro signo? ¿A qué te referís, Mateo? Ah, bien. En este caso no, porque justamente, está bien, vos decís lo de las comillas simples, porque aprendimos que todo lo que tiene que ver texto va entre comillas simples. Pero la misma propiedad .text es un tipo de dato, como vimos al principio, string, es texto. Fíjate de probarlo, bueno, está bueno lo que hizo Gustavo. ¿Qué pasa si...? Probemos esto. ¿Qué pasa si lo ponemos así? Total, por probar, vamos a ver si da error. No dio error. O sea que esto que planteaba Mateo es correcto. Y entonces yo le pongo hola, voy a tuitear y me aparece el texto este tal cual. Le pongo Pepito, tuitear, y sigue apareciendo ese texto. Porque esto es una constante. Es
un texto fijo que yo pongo entre comillas, que no va a cambiar nunca. Cada vez que apriete el botón viene y pone ese texto. En cambio, si yo lo pongo así, lo que le estoy indicando es el contenido de un objeto pasa al contenido de otro objeto. Como texto es un string y caption es un string, entonces no hay ningún inconveniente en pasarle el texto del edit al caption de la etiqueta. Fíjate, Gus, si probás a escribirlo de nuevo, cuando pones punto y te aparece text, te dice que es un string. Eso está bueno empezar a verlo. Punto. Text. Bueno, ahí está, T-Caption. Fíjense que es compatible, eso es lo que nos está intentando decir. Entonces no hay ningún problema y te das cuenta de que lo que le pasa es texto, básicamente. Esto y esto son del mismo tipo. Mientras tengan en cuenta en el video esto del inicio de la clase 2, Lucas lo explica. Si nosotros tenemos, en una asignación tenemos dos partes, la parte izquierda que recibe la información y la parte derecha que le envía la información a la parte izquierda. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que esto y esto sean compatibles entre sí. En este caso lo que decimos es que este sea del mismo tipo de dato que este otro. Entonces yo puedo llevar esta información acá. Mientras yo tenga en cuenta ese tipo de cosas, no vamos a tener problemas. En este caso, el texto que estaba en el edit pasa al caption de la etiqueta. Bien, vimos que eso funciona. ¿Quedó bien eso, espacio. Mateo? Perdón, Gus. Sí, perdón. Bien. Bueno, ahora tenemos que contar los tweets. Esa es la parte como más compleja que tenemos porque nosotros no hemos, hasta ahora, no hemos contado nunca nada. Entonces vamos a tener que ver cómo hacemos para contar los tweets. Nosotros lo que tenemos hasta ahora es una etiqueta que nosotros la arrancamos desde cero. Tengo acá. Tenemos una etiqueta que le pusimos LBL contador que arranca de cero. Las vamos a poner un poco más grande para que se vea. Ahora se me colgó el programa. No. Como para que se vea mejor. Tenemos una etiqueta que se llama LBL contador que arranca de cero. Y en algún momento va a tener que, ya veremos cómo, va a tener que actualizarse y cuando pongamos el primero decir 1, cuando pongamos el segundo decir 2, 3, 4, 5, mientras apretamos el botón este tiene que ir cambiando. ¿Cómo hacemos para, qué se les ocurre para que cambie el valor de la etiqueta? ¿Qué operación habría que hacer para poder contar? ¿Qué operación se les ocurre que podemos usar para contar? La de Bien, Leo. sumar, dicen. O más. Bien. Un operador binario, eso es interesante. ¿Hay que pasarlo a dato entero? Pregunta Aníbal. Muy buenas preguntas. Nico, lo de la fuente fue solamente para agrandar. Capaz que el ejemplo, estás tomando el ejemplo de agrandar la fuente que teníamos en otro ejercicio, esa es la idea.
porque había un ejercicio en donde se agrandaba la fuente, que es la misma idea que este. Así que si eso es correcto. Si no, lo de la fuente solamente lo hice para que se viera que se puede, para que se viera mejor en el formulario. Bien. Hay dos cosas acá que tenemos que hacer. Una es evidentemente sumar lo que hay en nuestra etiqueta, porque es donde nosotros tenemos la información de cuántos tweets van. Y por otro lado está buena la pregunta de Aníbal, que dice hay que pasarlo a entero. Eso es porque nuestra etiqueta tiene un string y nosotros queremos sumar, y la suma de string solamente concatena y no nos va a dar resultados. El resultado que nosotros queremos, que es que vaya incrementando, vaya sumando de a uno los tweets. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que sumar. Y tenemos que sacar la información de nuestra etiqueta. Entonces, por ejemplo, LBL contador, tenemos que sumar. Esto es lo que me han dicho hasta ahora. Vamos a tener que sumar. ¿Cuánto vamos a tener que sumar? Sumar 1. Entonces, bien. Entonces lo que nosotros podemos sumar así nomás sobre la etiqueta, o sobre qué propiedad de la etiqueta vamos a necesitar. El caption. Entonces, punto. O sea, al caption de la etiqueta, o sea, el contenido de la etiqueta, hay que sumarle 1. Bien. Esto, si nosotros probamos a ver si anda, nos tira un error. Así que evidentemente nos está faltando alguna cosa para poder completar nuestro cambio. Sí, Agustín, va a dar un error. Y lo dio. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿A alguien se le ocurre algo para solucionar el error? Gus, perdón que te moleste. Ponerle el error para que lo lean, que está bueno que se acostumbren a leerlo, así ven qué está pasando. Fíjense qué dice ahí. Después de los 2 puntos es importante. Tenemos, si se fijan en los errores, lo que me dice que el código tiene 2 errores. Uno de los errores, el segundo no le den bolilla, pero, perdón. Pero en la línea 45, perdón, no, en la línea 43, que es esta, lo de la expresión ilegal, sáltenlo. Lo que nos interesa es en la línea 43. ¿Qué me dice acá? El operador no es sí, algo Está así. sobrecargado por aquí. No se Sobrecarga puede. de operadores es eso. Por ahí es un término que ellos no están habituados a. Sí,
Pero Claro. si, como decía Martín, si después del punto miran, no está así súper claro, pero fíjense que me dice que yo estoy. Está sumando un Sí, string con un short int. Sí, Agustina, tal cual. Fíjense que Agustín en el chat dice, no hay que pasar de número sería de texto a número, fíjense, para poder sumarlo. Fíjense que acá habla de un string sumado a un short índice, a un entero. Un string, un entero. Estoy tratando de sumar dos cosas que son distintas, de distinto tipo. Entonces yo no puedo sumar, si digo, números y letras, o sea, texto y números no lo puedo sumar. Entonces, ese es el error que nosotros tenemos acá. Entonces... Bien, perdón. Ustedes más adelante en otras materias van a ver qué significa sobrecargado, pero quiero que se queden con esta idea de que cuando te tira el error de que está sobrecargado, te está diciendo, el operador no puede funcionar así. Y ahí justamente nos está diciendo, el operador no puede funcionar así, porque estás intentando a un string sumarle un entero. Siempre que vean que el operador está sobrecargado, significa que la operación que estamos intentando hacer está mal. El operador no puede funcionar así. Básicamente, si nos da un error, hay algo que está mal. No, pero esto, ¿saben qué? Más allá del chiste, digamos, nosotros, después de un rato de renegar, siempre pensamos, pero ¿no será el Lazarus que tiene algún error? ¿No estará mal la instalación? No. Todo eso no está ocurriendo, o estamos cansados, o tenemos que llamar a alguien que nos ayude, o tenemos que pensar mejor. El Lazarus no está equivocado, si nos da un error es porque algún error tenemos. Porque después de intentar varios, no puede ser, esto debe estar o mal instalado, debe tener un error, o el sistema, se me cayó el sistema, como te dicen por ahí, lo cual de a poco uno va a entender que es una ridiculez. Entonces, si nos da un error, es porque hay un error. Una de las cosas es entonces, perdón Silvia. Sí, no, que está bueno que se acostumbren a leer los errores y a interpretarlos. En la clase pasada, cuando Martín les mostraba, creo que era una wiki, de Lazarus, o de Fourier Pascal, no recuerdo bien cuál de las dos, ustedes decían, pero está toda en inglés. Y sí, está toda en inglés. Y acá si ustedes se fijan los mensajes de error que les da, fíjense que arranca con un español que dice, tenés tantos errores, 2 errores, 3 errores, una cosa. Pero después los errores se los están diciendo en inglés. La expresión de dónde está el error y cuál es el error y cómo, si uno sabe cuál es el error, después va a poder solucionarlo, está en inglés. Entonces, no son muchos los tipos de errores que les muestran, pero ustedes sí tienen que acostumbrarse a tratar de deducir, con el inglés que tengan, rudimentario o no, de qué se trata el error. Eso está bueno. Esto me hizo acordar una frase que dice, hay algo mal que no está bien, ¿sí? Algo que está bueno hacer es, cuando les pasen este tipo de cosas, googleenlo, pongan operator is not overload Pascal, y les va a salir probablemente, y si no, siempre foro de consultas, que ahí nosotros estamos 24/7 porque nos apasiona el foro y vamos a responder. Creo que es esta opción, estaba viendo si en todo lo que tengo abierto encuentro uno cualquiera. Si yo, bueno, nada que ver. Justo no era Copié otra cosa, estaba tratando, porque copiar el fichero al portapapeles. Copiar mensaje seleccionado, segundo. Ahí está, le había errado de... Hay algunas cosas, ven lo que decíamos, el operador está sobrecargado. Lo otro, obviamente, como es algo muy, muy técnico, lo dejó tal cual, pero al menos una primera parte
ya se pueden dar cuenta que está hablando del operador. Entonces pueden decir, bueno, hay algún problema con el operador y ya me voy acercando a la solución. Voy a hacer así, si vuelvo. O sea, estas son cosas que supongo que ustedes muchas veces las están haciendo, pero trabajar con el traductor o empezar a hacer una analogía entre las palabras en inglés, las que conozcan, las que no conozcan, y van conociendo los errores. Bueno, entonces, una de las cosas que había dicho Agustina, hay que pasar a texto. Hay que pasar, perdón, ya está, esto es un string, y hay que pasarlo. Vamos a usarlo en otra línea, dejamos ese +1 para ver cómo lo solucionamos después. Esto hay que pasarlo a un número, porque si no, con la información que tenga nunca la vamos a poder sumar. ¿Se acuerdan cómo era la función para pasar a número? Bien. Como tenemos un string, yo lo quiero pasar a entero. ¿Qué es lo que quiero pasar? Ven, acá me da la ayuda que tengo que poner un string. Y no me tengo que olvidar del punto y coma. Esto es una función, lo cual implica que me devuelve un valor. Entonces, como devuelve un valor, yo lo tengo que poner en algún lado al valor este. No lo puedo dejar así, no es que hace la conversión y esta conversión que hizo acá, ahora esto que era un string, con esta función va a pasar a ser un número. Pero ¿a dónde lo ponemos? Lo tenemos que guardar en algún lado. Tenemos que hacer que el programa recuerde el valor. ¿Con qué logramos eso? ¿Se acuerdan? Hay que guardar esa información en alguna parte. Perfecto, Agustín. En una variable. Para poder incluir, o sea, cuando nosotros necesitamos guardar algo por un tiempo, para poder usarlo más adelante, necesitamos una variable. Entonces, las variables se declaran entre la palabra procedure o procedure y la palabra begin en ese espacio. Yo tengo que poner var. Fíjense que me lo puso en negrita, por si en algún momento, fíjense que varias cosas beginnen, varias cosas ponen en negrita. Lo que pone en negrita lo reconoce como palabra del lenguaje correcto, entonces eso me ayuda. Le tenemos que poner un nombre a la variable. ¿Cómo le ponemos? Hay que pensar qué dato va a guardar la variable para ponerle el nombre. Y tiene que ser significativo, ¿no? Acuérdense que va a guardar el contenido de la etiqueta LBL contador, convertido a entero, ¿sí? Bien, ahí Mateo dice cantidad de tweets. Bien, copio lo que dice Mateo y lo pongo acá. Además del nombre que yo le doy a la variable, le tengo que decir, en el caso de Pascal, ya hay muchos programas que esto, muchos lenguajes, perdón, que... Sí, sí, Agustina. Estamos igual en proceso de crear la variable, lo único que tengo que hacer, corto esto estaba así. Teníamos acá, teníamos que guardar esto en una variable. Me voy hasta el final del procedimiento y hago un espacio entre, como en el procesador de texto, me paro al final de la línea y doy Enter. Y
esto me genera un espacio acá y pongo la palabra reservada var y el nombre que le quiero poner a la variable o las variables que quiero crear. Por ahora tenemos una sola, pongo var y eso me habilita de acá para abajo a poner todas las variables que yo quiera. Por ahora, una que se llame cantidad de tweets. Entonces, como les decía, necesitamos el nombre de la variable, pero también tenemos que decirle de qué tipo es esta variable. Como va a contener números, ¿de qué tipo la vamos a hacer a la variable? Agustín dice entero. Efectivamente, yo tengo que poner 2 puntos y la palabra reservada entero o integer. Poner entero en inglés. Bien. Ahora sí tenemos una variable cantidad de tweets que es entera. Entonces, esa variable cantidad de tweets la puedo usar acá como un contenedor cuando quiero almacenar cosas, como en el caso de los cambios que hicimos en la primera opción. La asignación para pasar información del lado derecho al lado izquierdo. Esto que nosotros teníamos en el lado derecho, que hicimos una conversión para lograr obtener de la etiqueta, del caption de la etiqueta contador, el valor que tiene, lo pasamos a entero y ahora esto todo va a parar a este otro lado, a cantidad de tweets. Bien. Sí, Agustín pregunta si esa variable se puede poner junto con las variables que están arriba. Él se refiere a estas variables. Ya hay un var puesto acá. Sí se puede, es lo único que voy a decir. Yo ya tengo un espacio acá, yo lo podría esto mismo que tengo acá, ponerlo acá. Por ahora lo único que voy a decir es que sí se puede, nada más. Entonces, ya tenemos nuestra cantidad de tweets. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a nuestro problema inicial. Nosotros, así como estaba, no lo podíamos usar. Lo tuvimos que convertir y lo guardamos en una variable. Entonces, a esa variable que es entera, sí la podemos sumar. Porque acá tenemos un entero, que lo sacamos de convertir este valor y guardarlo acá. Y acá tenemos otro entero. Y acá estamos sumando los tweets que teníamos más 1, que era lo que queríamos hacer. La cuestión es que vamos a tener que ponerlos en algún lugar, porque esta expresión así nos va a dar un error. ¿A dónde la podemos guardar? A esto, si tenemos que guardar esto, ¿dónde lo podemos guardar? Y muy bien, Rodrigo, en una variable, que también va a ser de tipo entero. Entonces, lo que podemos hacer es, con una coma, agregar otra variable más, y así todas las que nosotros querramos. ¿Cómo le ponemos a la variable? Total de tweets, me gustó. Ay, Emilio sugiere total tweets todo pegado. ¿Por qué?
Porque se me hace que con espacios no funcionaría, dice. Bien. Se te hace Fíjense. bien. Fíjense esto. Estamos a mitad de camino, pero fíjense ya que salió el tema, voy a intentar probar el programa. Nos va a dar muchos errores, pero uno de los errores que nos da es, si se fijan, dice fatal. O sea que eso es la explosión. Se rompió todo. Se rompió. Error de sintaxis. Y dice 2 puntos, esperaba 2 puntos, pero un identificador D fue encontrado. Dice que esperaba acá 2 puntos, pero encontró un identificador, dice D, la D y la E, que es esto que encontró acá. Y entonces ese es el error. Acá el error surge, que estaba esperando, digamos, error fatal. Surge justamente de esto que planteaba Emilio, del tema de los espacios. No podemos escribir como en castellano así las cosas con espacio, por los nombres de los identificadores con espacio, porque nos va a dar un error. Lo mismo si queremos ponerle los nombres a los objetos, nos va a dar un error. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Cuando escribimos nombres de variables, ponerlos todos pegados. Lo que podríamos hacer, si queremos hacer algo parecido al espacio en blanco, es esto, ponerle esto si queremos. Cantidad. Podríamos hacer, dejo las dos versiones como para que quede, para que queden ahí a la vista. Una con guiones bajos, que esto sí está permitido, no guiones medios, guiones bajos. Porque el guión medio es la resta. Entonces se va a confundir no va a saber si está restando o si es el nombre de una variable. Recuerden que... No sé si nos van a cortar. Bueno, no digo nada. Bueno, reemplazo acá. Ya nos enteraremos si alguien se queja. No, por ahora no tengo mensajes de nada. Bueno, entonces, acá habíamos tomado, volviendo retomando el problema, habíamos convertido el caption, lo habíamos asignado a una variable, a esa variable después le sumamos 1 y lo habíamos puesto en el total, en una variable nueva que se llama total de tweets. Como esto es una operación interna, no tenemos forma de saber si está funcionando si no logramos mostrar que este valor está realmente, si esto está funcionando, porque no lo vamos a ver, es un valor interno. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a hacer esta última opción también antes de probar el programa, que teníamos que mostrar la cantidad total de tweets que llevábamos en una etiqueta. ¿En qué etiqueta teníamos que mostrar la cantidad total de tweets? O mejor, no, acá. En la LBL contador, exactamente. Nosotros le hemos puesto LBL contador, sí, LBL.
¿En qué parte de la etiqueta? ¿En qué propiedad? Exactamente en la caption de la etiqueta tenemos que colocar, entonces yo pongo dos puntos igual, los espacios no hacen falta, los estoy poniendo de adorno yo. ¿Y qué es lo que tenemos que poner en esa etiqueta? El total, o sea, la suma de los que teníamos más 1 nos da el total, y ese total lo pongo acá. Entonces probemos ahora si nos funciona el programa. Ya le mandamos el tweet, convertimos lo que viene en la etiqueta, le sumamos 1, tenemos el total, y entonces vamos a probar el programa. Y se nos rompió otra vez, pero me cacho en 10. Y nos dice, bueno, un error en realidad que nos falta un punto y coma en la línea 48, dice. Y ahí acostúmbrense a verlo porque sale todo el tiempo. Sí, punto y coma esperado en la línea 48, me dice. ¿En qué parte de la línea 48? En ninguna parte. El punto y coma me falta acá, en la línea de arriba. Como este es un comentario, no la tiene en cuenta, entonces ahí le pongo el punto y coma. Vuelvo a probar. Y otra vez se me rompió. ¿Pero qué pasó ahora? Me dice, tipo incompatible. ¿Por qué es tipo incompatible? Fíjense que da más información. Dice, got, longin, tengo, algo que se parece a un entero, y espero, expected, algo que se parece a un string, ¿no? Yo, ¿en qué parte le doy un entero y qué parte hay string? En begin. Hay dos preguntas que el error en el begin, lo más probable es que te falte algún punto y coma dando vueltas. Después cuando subamos la resolución de este ejercicio, fíjate en detalle, Nicolás. Perdón. Leo. Leo. Exactamente. Acá tenemos LBL contador. El caption, siempre acuérdense, es un string. Y esta variable, si miramos acá me la ilumina, y es un entero. Entonces tenemos un entero y tenemos un string. ¿Qué tenemos que hacer otra vez? Pasarlo a string. Exactamente, Rodrigo. O sea, nosotros tenemos esta variable que es entera, pero esto que es string. Entonces, si tenemos un entero, a string. Y acá cierro el paréntesis. Entonces, esta función toma este entero, lo convierte a string y se lo asigno al caption de LBL contador. Lo vuelvo a probar, no lo dije, tengo éxito, resolví mi problema y fijémonos. ¿Qué están pensando? Se me acaba el tiempo. Que se termina el tiempo. Tuitear.
que se termina el tiempo, y donde teníamos un 0, ahora tenemos un 1. Estamos en el horno. Tuitear. Estamos en el horno, donde tenía un 1, ahora tengo un 2. Y entonces puedo seguir probando con cosas, escribiendo, y va cambiando. Todo lo que yo pongo acá sale acá, y esto va sumando. Por más que incluso yo no ponga nada, va a seguir tomando eso, y yo cada vez que apriete tuitear, 6, 7, estaría tuiteando siempre el mismo texto, digamos, tampoco. ¿Ven cómo va cambiando? Entonces, acá tenemos terminado el programa. Nos falta así ponerle las imágenes, y si queremos agrandarle los tipos de letras, esas cosas que no tienen mucha importancia, no tenían hasta ahora mucha importancia porque estábamos trabajando sobre la solución del problema. Y fíjense que si yo lo leo, cuando hago clic en el botón publicar, se publica, se cuenta y se muestra la información que nosotros teníamos en el label. Entonces, ahora podemos hacer una lectura de nuestra solución que se parece a esta solución que habíamos planteado acá, que al hacer clic teníamos que publicar, contar y mostrar. Esto está reflejado acá. En algún caso nos costó solamente poner una línea de código, y en otros casos la solución implica más líneas de código, haber definido variables. Hay soluciones más sencillas y hay soluciones más complejas. Esta forma de contar es una de las formas. Vamos a ver unas formas un poco más directas en algunos casos más adelante, pero mientras tengan una etiqueta en el formulario que les mantenga el valor, esto puede ser una cosa que van a tener que usar muchas veces, el contar. Cuando ustedes no tienen una etiqueta que mantiene el valor en el formulario, ahí van a tener que usar alguna otra cuestión para contar, pero esto es una cosa que deberían meter en su caja de herramientas, porque esto de contar lo vamos a usar muchas veces. Así que revísenlo, mastíquenlo, y si tienen dudas, pregunten. Nosotros vamos a publicar esta solución para que ustedes puedan chequear. Podemos publicar esto o el ejercicio resuelto, pero posible. Bueno, van a tener el video para mirarlo. Sí. Así que no va a hacer falta la publicación. Bien, Agustina ahí hace una pregunta. Siempre que hagamos cuentas, ¿se crea una variable? Buenísima la pregunta. Es el mejor caso, lo ideal, ¿sí? Que en las variables, todo lo que es cuentas y demás, guardemos siempre los números y usemos nada más los captions, ¿sí? Para mostrar esos resultados. Se puede hacer de otra forma, sí, pero es el caso ideal, y lo que nosotros siempre recomendamos y les vamos a insistir, que todas las cuentas siempre las hagan sobre variables, ¿sí? ¿Puedo agregar una cosita más? Sí, dale. A veces suele pasar que nos confundimos con el tema del string to int o el int to string. Nos cuesta al principio agarrarle un poco la mano. ¿Cuál es el que va? Si estoy pasando de entero a string o de string a entero. Entonces lo que hagan, pruébenlo, es, si no le funciona, cámbienlo. Si le pusieron string to int y no le funcionan, pónganle int to str. Así lo prueban, porque muchas veces pasa de que nos consultan en el foro de consulta, no me anda, y en realidad es que tenían que cambiar eso y le sale andando. Así que eso es una buena... Igual el nombre de las funciones te da la pauta de cómo es la conversión. Int to str va de entero a string, y Claro. str to int va de string a entero.
Los nombres de las funciones son significativos. Bien. Ah, y otra Bueno, cosita, sí. perdón, Gustavo. ¿Sí? Algo que dijo Gustavo al principio, y esto es importante, es que fíjense que el caption donde ustedes tienen, donde cuentan los tweets, está en 0, ¿sí? Eso es importante que esté en 0, porque si ustedes hubieran puesto un espacio vacío, cuando intenten contar, les tira error. ¿Se imaginan por qué? ¿Querés mostrarlo, Gus? Sí, estoy en eso, Martín. Supongamos que arrancamos, lo que plantea Martín es arrancar de vacío. Digamos, como no teníamos ningún tweet, en vez de 0 arrancamos de vacío. Ejecuta y compila todo bien. O sea que no hay un error de compilación acá, no nos dio ningún error, el programa está funcionando. Y ahora ponemos hola, tuitear. ¡Boom! Y nos da un error. Y nos dice, a generar una excepción de convert error, de error de conversión, vendría a ser. Y nos dice que el vacío, comilla, comilla, digamos, es para un string que esté vacío, que no tenga nada, es un entero inválido. ¿Está? Bueno, yo le pongo continuar, me da un error, pero sigue el programa. Esto hubiese sido equivalente a, para que se vea un poco mejor, le pongo una P acá. O sea, arranco de una P que no tiene nada que ver. Es como si, para que vean que él me va a dar un error ahora y me va a decir que la P es un número, un entero inválido. O sea que toma ese vacío como si fuera un string que no puede convertir. Yo pongo ahí PPPP y ahora me da otra vez el error de conversión y me dice que esa P que yo había puesto acá como inicio es un entero inválido. Continúo, me da el error y ya que estamos, probemos otra cosa más. En vez de P, arranco de un entero válido, un 1, y vuelvo a probar. Yo digo, arranqué de 1, entonces pongo mi primer tweet, que tendría que ser 1, Pepe, pongo. Y empieza a contar. Acá los otros son errores de ejecución. Cuando Claudio les hable de los errores, es un error lógico, porque mi programa funciona bien, no da ningún error. Yo tuiteo, pone acá y cuenta. Pero cuenta mal, porque siempre está contando uno de más, porque yo arranqué de 1 y no de 0. Hemos tenido errores de compilación, que no nos arrancaba el programa, errores de ejecución, cuando pusimos las cosas mal y se cortó el programa, y ahora un error lógico que porque yo arranqué con un valor incorrecto al iniciar. Entonces acá el correcto es arrancar en 0. Muy bien, me gustan todas las respuestas que pusieron con el chat. Básicamente es una mezcla de todo. Intenta convertir un entero, y al encontrarse una letra te dice, che, esto no es un entero, error, básicamente. Así que lo que tiene que haber en el caption es un entero para que lo pueda convertir. Muy bien, están las deducciones Sí. también. Las funciones esas funcionan, valga la redundancia, cuando le ponemos los datos correctos. Si nosotros ponemos un dato que es incorrecto, o sea, si nosotros le estamos pidiendo entero, incluso si acá pusiéramos un número real, también daría un error porque no puede convertir un número real a un entero. Entonces, después vamos a ver que hay otras funciones más para convertir de string a real. Así que estas solamente funcionan cuando yo a un string, cualquiera sea, lo quiero convertir a número y después teniendo un número,
quiero convertir a un string. Tengo que tener un número válido para convertir un string. Bien. Creo que estamos sobre 10 minutos pasados del tiempo. Así que si alguien tiene alguna pregunta, hágala y tratamos de respondérsela, si no es ahora, si yo fuera muy larga, digo, por privado, por el foro de consulta, o si es cortito, se la respondemos ahora. Y a medida que vayan avanzando con la guía y se les vayan presentando dudas, consúltenlas por el foro, ¿sí? El foro es una herramienta que la tenemos todo el tiempo ahí disponible. Gus, sí, hay que contarles lo del jueves y el viernes, ¿no? Sí, sí, el jueves y el viernes tienen clase normal. Lo que nosotros vamos a estar haciendo, por más que sea feriado, tratamos de aprovechar, ya que ninguno de nosotros tiene ningún viaje planeado, más que de la cocina al baño, del baño a la habitación, de la habitación al patio, del patio y así. Así que bueno, vamos a tener, sí, yendo de la cama al living, como dice Charlie. Vamos a tener básicamente clase normal. Lo único que no vamos a dar clase así, nosotros no vamos a resolver un ejercicio, sino que vamos a estar disponibles para que ustedes nos hagan consultas por el chat, por el micrófono. Vamos a estar acá y respondemos preguntas. Así que para que puedan avanzar, nos hacen preguntas de ejercicio. Si hubiese, supongamos, un ejercicio que todo el mundo está preguntando por ese ejercicio, como hacemos en las clases normales, nos paramos enfrente, paramos un rato la clase y explicamos para todos. Acá la ventaja que el que no quiere escuchar, apaga el parlante y no nos escucha la explicación y puede seguir trabajando. Y como somos varios, pueden ir preguntando, y la desventaja es que cuando preguntan para todos. No sé si es una desventaja, pero... y siempre sirve también la duda del otro. Sí. Así que bueno, esa va a ser la dinámica de la clase que viene. Bien, bueno, si no hay preguntas, los saludo, que tengan buena jornada y que terminen bien la semana. Quédense en casa. Sí, la clase que viene es el viernes. Para nosotros es el viernes. Tengan en cuenta que si quieren avanzar, pueden venir, en este caso sobre todo que va a ser solo de consulta, pueden venir jueves y viernes, digamos. En el aula hay espacio. Bien, bueno, entonces sí, los saludo. Cuando yo me vaya, se van todos, cierro el aula con llave, así que nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, gente. Buena Hasta jornada. luego.